Un nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 ha sido revelado, trayendo grandes novedades e increíbles inclusiones, así que empecemos con su análisis. El tráiler inicia mostrándonos un nuevo stage, una especie de mazmorra de tortura, mismo stage que habíamos visto en el tráiler anterior con Geras, pero creíamos que era Deadpool. Eso ya queda completamente descartado. Es una mazmorra similar a la guarida de Goro, donde hay prisiones, ganchos, cadenas, jaulas y demás objetos de tortura. Escenario digno de Mortal Kombat. Luego de esto, regresa Reptile. El saterrano de nombre Syzoth está de regreso más innovado que nunca. Podemos ver que esta versión del personaje tiene forma humana, pero también puede adoptar su forma natural, es decir, la de un reptil. Excelente idea por parte del equipo de desarrollo del personaje. Siempre el público estuvo dividido en que le gustaba la versión humana de Reptile y otros que le gustaba más la versión reptiliana del personaje, pero esta vez dijeron, ¿por qué no ambos? Creo que absolutamente todos estamos felices con esta nueva apariencia de Reptile. Complace a todos sus fans. Su apariencia de Reptile nos hace recordar y mucho a su apariencia en la última película live action. Este personaje podrá variar entre sus diferentes formas para combatir, realizando diferentes ataques. Por otro lado, Reptile nos comenta que su gente lo trató como un fenómeno, ya que es el único de su raza que puede adoptar esta forma humana. Luego, al parecer, usarían a Reptile para infiltrarse y secuestrar a Melina. Por otro lado, Ashra hace acto de presencia. La demonio del Netherrealm regresa nuevamente a la franquicia con su espada Datuya. En este nuevo lore, ella intenta volver a tener una forma 100% humana, la cual le será dada aniquilando una cierta cantidad de demonios con su espada. Vemos un gameplay de Ashra de lo más angelical, con ataques que se basan en la luz y lo sagrado. Aquí vemos dos movimientos del cameo de Cyrax, uno donde gira con su sierra y la clásica red verde. Más tarde, vemos que Liu Kang recluta a Reptile y Ashra, donde por primera vez veríamos a Reptile y Baraka de parte del bando de los buenos. Una muy buena idea, ya que siempre estos dos personajes han sido castigados por el lore, siendo solamente esbirros a derrotar, pero aquí tienen una personalidad mucho más marcada. Incluso me atrevería a decir que en esta entrega, Reptile tendrá la mayor personalidad de entre todas sus entregas. Tras esto, vemos que una calavera de color verde se abalanza hacia Ashra. El único personaje que ha lanzado esta clase de movimiento es Quan Chi. Muchos están teorizando que se trata del brujo. Incluso en una parte podemos verlo disfrazado, viendo su piel blanca con tatuajes rojos, por lo que es posible que lo veamos en la historia pese a ser DLC del Combat Pack. Esto nos podría dar indicios también de que Ermac y Takida también podrían tener su aparición en la historia. Y hablando de Ermac, hemos visto a Reptile sin su máscara en la historia, y luego cuando va a combatir, tiene su máscara puesta, por lo que no es descabellado pensar que a Ermac también le agregarían su clásica máscara cuando este combata. Y finalmente, la revelación final. Es hora del caos. El Chaos Realm se hace presente, y el clérigo del caos, Havik, hace acto de presencia junto a la demonio Sareena. ¿Qué decir de Havik? Luce espectacular, sus movimientos son una locura, y al ser un agente del caos y no sentir dolor, puede arrancarse extremidades, deformar su cuerpo y volverlo a reconstruir como si nada. Un gameplay de lo más interesante. Por el lado de Sareena vemos que adopta su forma demoníaca, para combatir como cameo. Además, esta porta lo que parecen ser las guadañas de Noob Saibot. Por otra parte, Sareena hace una especie de conjuro en uno de sus movimientos cameo, como si estuviera invocando algo, ya que se ve un círculo demoníaco en el suelo. ¿Será que este movimiento potencia a tu personaje? Luego vemos que Ashra usa Datuya, pero con un aura violeta y negra, como si fuera maligna. ¿Será algo que tenga que ver con los movimientos del personaje o habrá customización de color? El escenario en donde combaten Ashra y Havik es una tercera versión del Living Forest. Yo creo que es diferente a las otras dos versiones. Incluso me atrevería a decir que se trata de un escenario del Reino del Caos. Pero, ¿qué opinan ustedes? Luego, pasamos a ver un movimiento de cameo de Striker donde este utiliza su taser. Y ya luego sí, vemos los Fatal Blow de Striker y Reptile.
y también los de Havik y Zarina. Y ya para finalizar, tenemos la Fatality de Ashra, en donde observamos su justicia angelical en su estado más puro. Y también la Fatality de Reptile. Y así finaliza el mejor tráiler hasta la fecha de Mortal Kombat 1, con 4 nuevas inclusiones que son espectaculares. Los 4 han tenido un desarrollo espectacular. La apariencia de Reptile, que ahora cambia entre su forma humana y reptiliana, es increíble. La reinvención de Ashra, la cual ahora muestra un gameplay más angelical, con alas sagradas y todo, le da mucha más personalidad. La locura de Havik, hecha personaje, es caótica y espectacular. Me encanta. Y por último, pero no menos importante, finalmente Zarina es jugable, y no solo eso, sino que también llegó con su forma demoníaca, la cual luce espeluznante y magistral. Yo les había dicho hace tiempo, cuando liberaron el primer tráiler del juego, tranquilo chicos, hay que esperar, luego vendrá un tráiler donde muestren a los personajes malvados y veremos escenarios tétricos. Era obvio que no mostrarían todo de entrada. Al inicio solo mostraron escenarios pacíficos justamente porque mostraron a los buenos, y porque el juego nos quería mostrar el mundo de paz que buscaba Liu Kang, pero finalmente aquí está lo que pedían: terror y cosas tétricas, digno de un Mortal Kombat. Bien, en teoría lo próximo que tendremos será la beta cerrada este próximo 18 de agosto. Estoy preparando un video donde ya hemos visto la Fatality de Frost, así que voy a aprovechar esto para teorizar acerca de cómo serán las fatalities de todos los cameos revelados hasta la fecha, incluida la última inclusión de Zarina. Espera el video esta semana, así que deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. De momento, el roster está así, con la inclusión de Reptile, Ashra y Havik, a la espera de la confirmación oficial de Reiko, la cual está al caer. Luego, 5 lugares más para finalmente completar el roster de personajes jugables en Mortal Kombat 1. En cuanto a los cameos, con la inclusión de Zarina solo nos restan 3 lugares más por ser revelados. ¿Quiénes creen que sean los últimos? También aquí en pantalla estarán viendo los stage revelados, sumándose la Torture Dungeon y el Living Forest del Caos. De momento los llamaremos así hasta que se confirme otro nombre oficialmente. También aquí les dejo los personajes que vendrán en el primer Combat Pack. Y bien, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo al canal, tanto en mis reacciones como mis videos. Se los agradezco muchísimo. En fin, agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.